Amigos de Hoy en el Derecho, bienvenidos. Tendremos el día de hoy a Laura Londoño, una especialista que nos hablará de... En esta segunda parte hablaremos sobre el tema probatorio en un proceso de extinción de dominio. ¿Y qué más, David? Bueno, pues vamos a ver cómo ha afectado obviamente también la pandemia en el tema de los procesos. No se lo pierdan. Estaremos con Laura Londoño, Diana Romo y David Merino. ¿Qué tal, amigos barristas? Gracias por otra vez sintonizarnos y a todos nuestros amigos, porque ya tenemos una serie de público. ¿Cómo estás, David, aquí en Hoy en el Derecho? Muy bien, mi querida Diana, y bueno, aquí feliz de tener esta sesión 2, una sesión doble que se ha disfrutado mucho, temas muy interesantes, y bueno, reconocer que nuestra expositora, además de que es una experta en el tema, es apasionada del mismo, cosa que siempre da gusto ver. Así es. Muchísimas gracias. Nuestra invitada es Laura Londoño. Ella es penalista de Colombia, que ya reside aquí en México desde hace casi 10 años, ¿no es así, Laura? Es correcto, casi 10 años. Y yo quiero retomar porque nos quedamos bien picados. Quien nos vio la semana pasada, ¿a poco no? Ya se empezaba a calentar el tema y la pregunta que hizo David muy acertada fue: ¿quién es el especialista en llevar el tema de extinción de dominio? Y para dar entrada, Laura nos dijo, pues el civilista, saquemos del baúl de los recuerdos de la universidad. Bueno, pues yo no sé hace cuánto fue, pero por lo menos para mí hace unos 20 y tantos años. Hay que volver a empezar, y si es el mercantilista se va a tener que empapar de temas civiles, el fiscalista, temas penales, y va a ser un conjunto. ¿Qué te parece si desde ahí lo retomamos, Laura? Está excelente, Diana y David, muchísimas gracias de nueva cuenta. Y en efecto, la pregunta que formulaste, David, y en la que habíamos quedado en la emisión anterior, presenta un reto. Uno, o trabajamos en equipo, y entonces ya no podemos estar en modo hongo queriendo saberlo todo, porque un proceso de extinción de dominio tiene aristas, o tenemos la responsabilidad y el tiempo de prepararnos y rescatar precisamente del baúl de los recuerdos figuras de derecho civil, actualizarnos en materia mercantil, entender que el legislador penal sustantivo en México ha entendido y ha tenido a bien incluir también la responsabilidad penal para las empresas. Obviamente el tipo de sanción es muy diferente a lo que sería una persona física. Eso se cae de su peso la explicación, pero el abogado penalista, si quiere entrarle a un proceso de extinción, debe entender figuras torales del derecho civil. Lo mismo el mercantilista, lo mismo el civilista y el fiscalista. Son 4 áreas que creo que definitivamente estamos convocados a trabajar en un proceso de extinción de dominio con la responsabilidad de que este tipo de acción toca diversas aristas. Y eso es un tema importante desde el punto de vista probatorio y de interpretación. Pues sí, es muy interesante esto, ¿no? Es decir, pues finalmente tiene que ser un equipo multidisciplinario en el cual, pues acorde al tema, también tiene que ver la parte procesal, eso me queda clarísimo. Una pregunta, Laura, dentro de todo este esquema de extensión de dominio, nos queda claro lo que tú mencionaste en la emisión anterior, que era el tema de la disposición anticipada de bienes. Porque nos queda claro que la inmovilización de bienes a través de las distintas figuras procesales que tienen las legislaciones ha existido hace muchísimos años y tiene una razón de ser, obviamente. Pero el tema de la disposición anticipada de los bienes es un tema que es nuevo en esta Ley General de Extinción de Dominio, que obviamente nos explicabas que ya ha sido impugnado y hay una resolución favorable, en este caso a la quejosa, vía un juicio de amparo, y que se ha estado utilizando precisamente por los litigantes en la materia. Yo te preguntaría, en el caso concreto de otras experiencias del continente que tú conoces, esta parte de la disposición anticipada de los bienes, ¿cómo se maneja? ¿Existe? ¿No existe?
tiene alguna característica diferente o es una figura sui generis que solo hemos desarrollado aquí en territorio nacional? Pues te voy a contar, David, y ya en varias oportunidades he trabajado y he ido por todos lados con estas ponencias de extinción de dominio, y pues mucho se me solicita hablar de la experiencia comparada, precisamente porque Colombia de alguna manera pues fue uno de los pioneros de esta acción de extinción de dominio. Desde el año 1996 Colombia ha tenido 3 leyes y actualmente tenemos un código nacional, y la verdad creo que es un tanto de presumir, sí ha tenido eficacia realmente, pero claro, aciertos y desaciertos. Desde el año 96, te estoy diciendo, más de 20 años aplicando una acción de extinción de dominio en Colombia, con unas características muy similares a lo que tiene México. También es autónoma, también es patrimonial, y no hacemos tanto énfasis como México en que sea de naturaleza civil. De hecho, los jueces que conocen en Colombia de la acción de extinción de dominio no son jueces civiles, se denominan jueces penales del circuito de extinción de dominio. Es autónoma, pero en Colombia no se dice que sea civil. Esa es una diferencia, y la traía y la quiero traer a colación para efectos de análisis. En la acción de extinción de dominio en México se hace más énfasis en la naturaleza civil. De hecho, por ejemplo, miren, para las emisiones que estamos realizando con ustedes, hice algunas investigaciones locales de lo que está sucediendo, entre otras cosas, en algunas entidades con la acción de extinción de dominio. En Sonora hay un único juzgado en esta materia, y miren cómo se llama: Juzgado de Primera Instancia de lo Civil, especializado en arrendamiento inmobiliario y extinción de dominio del Distrito Judicial de Hermosillo, que hasta me llamó poderosamente la atención con algunos amigos litigantes de allí del estado de Sonora. Me comentaban que había un proceso que estaba listo para irse a la segunda etapa. No me van a creer ustedes que por 200 pesos, imagínense, yo decía, no puede ser, o sea, dime tú que por $2 millones, por 200 millones de pesos, 2 millones de pesos, 200 hacemos una pesos. cooperación, ¿no? Y pagamos esos 200 pesos para que no se desgaste el órgano jurisdiccional con este tipo de asuntos. ¡Qué barbaridad! Exacto, eso por un lado. Y volviendo al punto de la disposición, Colombia tiene un código actual de extinción de dominio que es muy severo, porque es imprescriptible, igual que en México la acción, pero no tenemos la disposición anticipada. Eso solamente, yo en el estudio que he realizado, solo lo tiene México. Y afortunadamente está allí pues prácticamente en ciernes, en el tintero, esa aplicación. Oye, Laura, pues te agradecemos este primer dato que nos das, ¿no? Que en el estado de Sonora hasta el nombre, y que hiciste la investigación para nosotros para ponerlo en contexto, y pues nos quedamos sorprendidos con ese monto, en donde ahí es cuando no cuadra, ¿no? No cuadra de cómo un tema de extinción de dominio por 200 pesos. Ahora por narcomenudeo. Imagínate, como sabemos que la extinción se aplica también en los delitos, pues, o cuando hay vínculo con delitos de contra la salud, pues es uno de los rubros, ¿no? Tráfico de estupefacientes, imagínate, por 200 pesos. Entonces yo creo que esto es un desgaste, tal y como tú lo dijiste, no se justifica. Pero bueno, esto lo podemos seguir platicando, si no les incomoda, en el siguiente bloque. Está muy interesante el tema. Regresamos después de esta pausa. Esto es Hoy en el Derecho, una extraordinaria invitada. Estamos también con Diana Romo, la cara amable de la noticia, pero creo que eso ya te lo ganaron en otro programa. Regresamos. Y con David Merino, vamos. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la Barra. Decidimos
que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Amigos de Hoy en el Derecho, regresamos en este programa donde tenemos de invitada a Laura Londoño, especialista en temas penales y de extinción de dominio. Nos acompaña, como siempre, Diana Romo. Dianita, ¿qué más le preguntamos a nuestra invitada que puede ser del interés de la audiencia? ¿Qué tienes tú en mente? Pues mira, ya que pasamos un poquito el tema del proceso, me gustaría saber el tema probatorio. Laura, ¿qué nos puedes decir al respecto en este gran tema? ¿Cómo se van dando las pruebas? Pues es muy interesante, ¿no? Porque hay que probar. Definitivamente, lo que promueve la Ley Nacional de Extinción de Dominio es muy interesante. Fíjate lo particular. En algún momento manifestaba David, y sobre eso ya habíamos hablado, de lo híbrida que es la acción. Es indiscutible y hay que entender que es mixta. Se nos dice que es civil, pero entonces si es civil, ¿por qué interviene el Ministerio Público y por qué realiza actos de investigación? Y cuando digo actos de investigación, son todos los actos de investigación con remisión expresa precisamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre otras cosas, los principios rectores y características operativas del proceso penal acusatorio, como la oralidad, la inmediación, la publicidad, la concentración, la continuidad. Estos dos, para evitar dilaciones injustificadas y con ello privilegiar el debido proceso, hay remisión expresa de la Ley Nacional de Extinción de Dominio al Código Nacional de Procedimientos Penales. Obviamente hay una demanda. Y le preguntaba yo precisamente a alguien que lleva de estos procesos en otro de los estados del norte. Estuve investigando bastante para efectos de ver cómo está funcionando, particularmente ahorita con pandemia. Y decía alguien muy próximo a jueces en esta materia civiles que hay una seria crítica por los jueces de cómo se está estructurando la pretensión y que las demandas llegan débiles. Ojo con este punto que es importante, porque el Ministerio Público tiene una pretensión que es prácticamente recuperar en favor del Estado los derechos sobre ese bien mueble o inmueble, y debe estructurarse de manera suficientemente demostrada cualquiera de las 6 causales del artículo 7º. Ojo con este punto, es supremamente importante porque dentro de las causales obviamente discurren los dos ejes, el origen y la destinación, pero dentro de esto hay matices. Cuando hablamos del origen, puede ser al 100% origen ilícito, o puede ser un origen parcial, es decir, como que juntaste la lana de un ilícito, pero a la vez tenías una lana ahí guardada de otra cosa, entonces dijiste, no, esto vale 3 pesos, entonces aquí viene 1 peso de lo ilícito y aquí vienen 2 pesos lícitos, hiciste una mezcla y piensas que esto no lo persigue el Estado, lo persigue. Obviamente en la demostración puede ser que tengas dificultad para demostrar el origen de ese peso, o que vas a inventar desde el punto de vista contable y fiscal para soportar el origen de ese peso, porque de los 2 pesos de golpe puedes demostrarlo. Ahora, piénsase esto, y es muy grave, creo que es la causal más delicada, cuando tú no puedes demostrar la procedencia lícita, pero tú sabes que es lícito, solamente que ha pasado el tiempo, han pasado los años, tú no tienes la documentación, etcétera. Es cierto que está la libre valoración de la prueba, soportada en las máximas de la experiencia, las máximas del conocimiento y las reglas de la lógica. No obstante, y también no puede dejarse de lado, a mi criterio, salvo mejor opinión en contrario, que casi te están diciendo que la mejor prueba
es de carácter contable, es de carácter documental y es de carácter fiscal. Definitivamente, lo que tú puedas demostrar, por ejemplo, en el tema de declaraciones, y tú como fiscalista, Diana, aquí se abre un área de oportunidad impresionante, porque ya habrá que decirle a los abogados fiscalistas a sus clientes que no tiren las declaraciones, que conserven documentos, que conserven los correos electrónicos, el tema bancario, el tema financiero. Es decir, sí debe haber un soporte importante, y todas las ciudadanas y ciudadanos estamos expuestos a que en cualquier momento se nos venga a consultar de dónde procede un bien mueble o inmueble, y estamos expuestos a que se nos inicie una acción de extinción de dominio y que se nos exija demostrar la procedencia lícita. Óyeme esta causal, y con esta causal prácticamente se revierte la carga de la prueba. De pronto cuando te dicen es que de plano el origen es ilícito, ok, y hasta de pronto hay que revisar qué sucede en el proceso penal matriz de un delito, por ejemplo, de secuestro relacionado con corrupción, delitos contra la salud. Aunque te digan que es autónomo, puedes estar revisando cómo va el proceso y qué sucede con lo que indique el proceso matriz penal en relación de pronto a un inmueble, destinación, origen, etcétera. Pero a mí me parece muy delicada la causal donde te dicen, pues sí, es de origen lícito, pero nos tienes que venir a indicar por qué es lícito. Entonces a mí me parece que esa causal es muy particular. Me encanta el tema que comentas y que es súper importante. A ver, ¿tú qué opinas, David, en relación a que puede haber este híbrido, ¿no? En esa figura que ustedes han comentado, en dinero lícito e ilícito. ¿Y cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo lo vas a acreditar? Laura nos acaba de decir algo muy importante. Hoy en día tenemos que guardar, no nada más para el tema fiscal, para hacer frente a una facultad de comprobación por parte de las autoridades fiscales, sino también en caso de que se nos señale por un tema de dónde viene el origen de ese inmueble o ese bien que nos estén cuestionando. Entonces, una razón más para tener en orden, todo nuestro haber patrimonial, ¿no? ¿Tú qué opinas, David? Yo creo que es muy importante, y aquí entra una materia adicional que aquí en la barra pues tenemos recientemente la comisión creada, el cumplimiento normativo y buenas prácticas, o el compliance. Es decir, una adecuada política de cumplimiento, de compliance, va a llevar a que no nada más veamos el destino que se le da al bien, sino de dónde vino el dinero y el recurso del cual viene, si es dinero lícito o si es dinero ilícito. Y eso finalmente pues representa un beneficio obviamente para el cliente, porque previene riesgos de muchos tipos a futuro. Y pues con esta reflexión, ¿qué les parece si vamos a un último corte y regresamos para concluir este gran tema a nuestra gran invitada? Muchas gracias, Laura, por estar aquí en Hoy en el Derecho. A ustedes. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Y estamos de regreso Hoy en el Derecho, platicando, ya cerrando este tema de extinción de dominio. ¿Qué te ha parecido, David? No, pues súper interesante. Además, tener a alguien que domine el tema de la forma que lo hace Laura es un verdadero gusto, ¿no? Un agasajo. Y bueno, sí, buenísima, mi amiga. Gracias por aceptar esta invitación. Si quieres tú, David, abordar algún tema.
Sí, claro. Yo tengo una duda y es una duda actual, pandémica, vamos a llamarlo así. Derivado de esto del COVID-19 y que llevamos, pues, propiamente ya vamos para un año, llevamos 11 meses realmente de, vamos a llamarlo, restricciones jurisdiccionales en nuestros tribunales, porque, digamos, no hay una parálisis del todo, pero están atendiendo casos urgentes, pusieron temas con cita, en algunos estados, algunos juzgados funcionan en los días nones, otros los pares, o sea, ha habido temas. Yo te preguntaría, Laura, ¿cómo ha afectado este tema pandémico el trámite de los procesos y procedimientos que se están llevando a cabo en materia de extinción de dominio? David, es una excelente pregunta. Fíjate que el tema es bien complejo. Justo para estas emisiones estaba yo consultando con algunas personas que justo trabajan al interior de fiscalías y también juzgados. Y bueno, claro, tenemos lo siguiente: el Poder Judicial ha sido de los sectores más estrictos con el tema de la pandemia, es decir, el sector judicial ha colocado prácticamente el parteaguas de decirnos hoy se cierra, se abre las guardias. Prácticamente el Poder Judicial como que fue, discúlpenme, el primero en reaccionar desde el año pasado cuando la OMS declara pandemia, llega a México esta situación y el Poder Judicial desde marzo de 2020 empieza a pronunciarse. Entonces prácticamente como que ha marcado el derrotero. En materia procesal penal se ha buscado prácticamente una tendencia a lo semivirtual. Entonces hay audiencias, por ejemplo, del control posterior de la detención y en términos generales hasta la intermedia, totalmente virtual, donde un abogado puede estar en una ciudad, el otro en otra, el juez en su cubículo, el Ministerio Público en su cubículo. Las audiencias de juicio semivirtuales, el testigo ahí se presenta y en un cubículo, por lo menos con la cámara, estás checando que no estén manipulando al testigo. Bueno, ¿qué pasa en extinción de dominio? Pues, ¿cómo les parece que en algunas entidades, incluyendo el Estado de México, porque lo he consultado y tengo el dato particularmente por ministerios públicos, las investigaciones se siguen adelantando? Aclaro, no se llaman carpetas de investigación como en materia penal. Hay investigaciones, hay actos de investigación, van los abogados, con las guardias se reciben documentales, etcétera, menos las entrevistas, precisamente para evitar el contacto, para promover el tema del mínimo aforo. Entonces, dentro de todos los actos de investigación, por ejemplo, en el Estado de México, en materia de extinción de dominio, todos los actos de investigación, menos entrevista forense, con fines de lograr posteriormente una prueba testimonial. Entrevistas no, es lo que prácticamente he consultado y se me ha indicado. Ahora bien, las audiencias paralizadas, prácticamente casi desde que inicia la pandemia, poco tiempo después, las demandas han sido presentadas, entonces se queda en esa fase postulatoria de la etapa judicial, donde se recibe la demanda y de pronto a lo sumo hay la contestación, pero no pasa a la fase o audiencia inicial, que sería como la de filtro. Ahí se ha quedado y me parece que es complicado, me parece que el uso de las tecnologías involucraría el revisar también a nivel de extinción de dominio, porque pues igual se privilegia evitar las dilaciones injustificadas y la gente también necesita saber cuál es la suerte de sus bienes muebles y inmuebles. Imagínense con medidas cautelares, imagínense con la situación económica tan difícil que necesiten vender un bien mueble o inmueble y paralizado y salido del comercio precisamente porque tiene una medida cautelar y ahí está, paralizado, sin que se definen las audiencias ni saber realmente qué pasa. Entonces creo que este punto debería revisarse. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ha sido una exposición verdaderamente profunda y a detalle de estos temas. Me gustaría tener una dinámica contigo, Laura. La idea es que nuestro auditorio conozca un poco más a la persona, no tanto al profesionista, ¿no? El profesional que tenemos en la materia. Entonces, que ya nos dejó muy claro que lo sabe hacer. Bueno, de manera, me encanta esa pasión. Yo creo que si a Laura le hubiéramos dicho, oye, tienes otras 2 horas, nos arrancamos y seguimos. Gracias por ese profesionalismo, gracias por abundar y por contestar al máximo en la medida en que se puede con esta plataforma. Las preguntas, nos ha quedado muy claro el programa.
el tema de extinción de dominio, y me encantaría esa dinámica que tiene David de darle a conocer qué existe detrás de esa penalista, ¿no?, colombiana. A ver, vas, David. Son preguntas, Laura, a bote pronto propiamente. No hay respuestas buenas ni malas, solo diferentes. Ok. Yo te preguntaría, ¿eres más diurna o más nocturna? Depende. La respuesta de un abogado, depende. Hay actividades diurnas y hay actividades nocturnas. Ok. ¿Eres más digital o más de medios tradicionales, de pluma y lápiz? Me ha tocado volverme digital. Pero yo soy a la antigua, pero pues bueno, me ha tocado digitalizar la vida, imagínate. Ok. ¿Arepas o tacos? Arepas y tacos, ¿cómo le parece? ¿Algún deporte que te guste o algún deporte que practiques? Bueno, ahorita en pandemia trato de salir mucho al aire libre, definitivamente, porque sí soy un tanto de gym. Por lo menos el cardio me hace mucha falta, entonces trato por lo menos de ir a parques, por ahí 4 veces a la semana. Tengo la disciplina de entre 30 a 45 minutos de correr y caminar rápido. Ok, ¿música favorita? La salsa y la banda, me encanta la regional mexicana. Pues ahí está, Dianita, algunas preguntas que le hemos hecho a nuestra expositora, y bueno, pues esto ha sido Hoy en el Derecho, con una extraordinaria expositora. ¿Cómo ves, Diana? No, pues muchas gracias nuevamente, Laura, por dedicarnos este tiempo, porque sé que también tus actividades en cuanto a enseñanza y catedráticas, y además estar viviendo día a día estos temas, porque muchas veces no se tiene la oportunidad de practicarlos. Tú sí los practicas, los litigas. Te agradecemos también que te hayas tomado el momento de estar investigando sobre datos actuales, también porque nos estás dando información real sobre este gran tema. Así es que muy agradecida con esta gran entrevista que nos has dado. Muchísimas gracias, de verdad que sí, un abrazo inmenso. Mil gracias por permitirme entrar en este auditorio de ustedes. Sé que es un selecto auditorio, espero haber sido de utilidad y por supuesto que quedo disponible cuando ustedes consideren que pueda apoyar en algo. Te lo agradecemos mucho. Y bueno, esto ha sido Hoy en el Derecho, un gran tema, ley de extinción de dominio, y bueno, nos acompañó la gran expositora Laura Londoño. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Gracias, David. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.